Querido amigo, gracias por estar aquí. Te invito a que me acompañes en un viaje muy, muy lejano. Tan lejano que no hay templos, no hay ciudades, ni siquiera nombres. Solo tierra, agua, cielo y los primeros pasos del ser humano. Hoy vamos a caminar juntos entre ellos. Los primeros hombres y mujeres que aprendieron a cazar, a refugiarse y a sobrevivir en un mundo donde todo, absolutamente todo, podía matarte. Escucha con calma, imagina cada escena, porque vamos a entrar en un tiempo que la historia casi ha olvidado, pero que vive en nuestra sangre, el amanecer de la cacería. Era un amanecer frío. La neblina cubría los árboles, y el sol apenas dibujaba sombras largas sobre la hierba. En un claro del bosque, el clan se reunía. No había palabras de sobra, solo miradas. El aire estaba lleno de un silencio tenso. El silencio de la espera antes de la cacería. Los cazadores revisaban sus lanzas, puntas de piedra afiladas con paciencia, atadas con tendones de animales y fibras vegetales. El líder del grupo, un hombre curtido por el viento y los años, levantó la mano pidiendo silencio. En esta época, cazar no era para almacenar comida, era para vivir un día más. La estrategia estaba clara: seguir las huellas del ciervo que habían visto cerca del río, acorralarlo y matarlo con el menor riesgo posible. 2 rastreadores irían adelante, leyendo el suelo como si fuera un libro abierto. Otros 3 irían por el lado opuesto para cerrar el paso. Los más jóvenes, con antorchas improvisadas, esperarían a la señal para espantar a la presa. Y así, avanzaron, paso a paso, cuidando de no romper ramas ni hacer ruido innecesario. El bosque era un mapa que ellos sabían leer. Ramas dobladas, tierra removida, huellas frescas. Todo les hablaba. Finalmente, vieron al ciervo. El animal estaba bebiendo en el río, tranquilo. La trampa comenzó a cerrarse. Un grito agudo rompió el silencio. Las antorchas encendieron el miedo del ciervo, y éste corrió, directo hacia donde las lanzas lo esperaban. El golpe fue certero. El ciervo cayó. No hubo celebración ruidosa, solo un respeto silencioso. Ese animal les daría carne para días, piel para abrigos, huesos para herramientas. Nada se desperdiciaba. El regreso al refugio. El camino de vuelta era lento. La carne del ciervo se cargaba en camillas hechas con troncos y piel. A lo lejos, en la llanura, se veía el refugio del clan. Una gran estructura semicircular hecha con ramas gruesas, huesos de mamut y pieles tensadas. Ese lugar era más que un techo, era el corazón del grupo. En el centro ardía el fuego, protegido bajo piedras, alimentado sin descanso. Perder el fuego era un desastre. Encenderlo de nuevo podía llevar horas o días. Dentro del refugio, los niños corrieron al ver llegar a los cazadores. Las mujeres recibieron la carne y comenzaron a cortarla en tiras largas para secarla con humo. Otros se encargaban de afilar piedras, cocer pieles y preparar caldos con huesos para extraer la grasa. Cuando caía la noche, el refugio se cerraba por completo, dejando solo una abertura para que el humo escapara. El calor, el olor a madera quemada y el murmullo de las voces eran un alivio frente a la oscuridad que rugía allá afuera. El invierno y la necesidad de migrar. El clima no siempre jugaba a favor. Ese año, el invierno llegó más temprano. La nieve cubrió el bosque y los ríos se congelaron. Los animales migraron y el clan tuvo que decidir: quedarse y morir de hambre o seguir a la presa. El líder reunió a todos. En pocas horas, comenzaron a desmontar el refugio. Las pieles se enrollaron. Las herramientas se empacaron en mochilas hechas con cuero. Caminaban por días enteros, siguiendo las huellas de los animales. Cuando el terreno era plano y seguro, levantaban refugios ligeros. Chozas pequeñas, fáciles de desmontar, hechas con ramas, pieles y huesos. En las noches, las hogueras se encendían para espantar lobos y felinos. El fuego, otra vez, era guardián y amigo. Cacería de mamut. Un día, la suerte y el peligro se cruzaron. Desde una colina, vieron un grupo de mamuts. Esos gigantes eran una promesa de comida para meses, pero también un riesgo enorme. El plan fue ingenioso.
Los hombres cavaron un foso profundo, disfrazado con ramas y hojas. Otros, armados con antorchas y gritos, guiarían a uno de los mamuts hacia la trampa. La tensión era insoportable, hasta que un joven, temblando pero decidido, se lanzó adelante y encendió la estampida. El mamut cayó en el foso. Las lanzas llovieron. La criatura rugió y se retorció, pero finalmente cayó inmóvil. Ese día hubo carne suficiente para todo el invierno y un nuevo respeto por la fuerza de la naturaleza. Refugio en cueva durante tormenta. No siempre la llanura o el bosque eran seguros. Una noche, un trueno sacudió el cielo y la lluvia convirtió el suelo en barro. El clan encontró refugio en una cueva. Allí, las paredes estaban cubiertas de pinturas, manos rojas, figuras de animales, líneas que parecían mapas. Las llamas iluminaban los dibujos, y los niños escuchaban historias de los ancianos. Decían que esas manos pintadas pertenecían a los espíritus de sus antepasados, que les protegían en la cacería. En la cueva, el clan sobrevivió días enteros, hasta que la tormenta pasó. Pero no todos los peligros eran el clima. En una noche sin luna, el aullido de lobos y el rugido de un felino despertaron al clan. Los cazadores agarraron lanzas y piedras afiladas y encendieron antorchas. Los depredadores rodeaban el campamento. La estrategia fue simple y urgente: formar un círculo, mujeres y niños en el centro, los hombres en la periferia, fuego en las manos. El humo y las llamas hicieron retroceder a las bestias, pero todos sabían que volverían. Por eso, a la mañana siguiente, reforzaron el perímetro con empalizadas de madera. Y así, día tras día, generación tras generación, los primeros humanos aprendieron que la supervivencia no dependía solo de la fuerza. Dependía del ingenio, la cooperación y del respeto por la naturaleza. Gracias a esas estrategias de caza y esos refugios primitivos, el hombre dejó de ser una simple presa y comenzó a escribir su historia en la tierra, el fuego y la piedra. En este preciso instante, mientras tú y yo respiramos, caminamos, hablamos, hay una historia que nos une a todos. Una historia que comenzó hace millones de años, bajo un sol ardiente, entre sabanas africanas y fieras salvajes. Hoy vamos a recorrer el primer capítulo de la humanidad. ¿Cómo comenzó todo? ¿Quiénes fueron los primeros humanos? ¿Cómo aprendimos a cazar, a hablar, a pensar? Acomódate, porque lo que vas a escuchar es la historia real de nuestros orígenes. Una historia basada en ciencia, en fósiles y en la memoria profunda de la Tierra. Hace más de 6 millones de años, no existía el Internet, ni los celulares, ni las ciudades. Lo único que existía eran pequeños grupos de criaturas parecidas a monos, caminando torpemente entre los árboles de África. Uno de ellos fue el Sahelanthropus chadensis. Y sí, suena rarísimo, pero ese fue uno de nuestros primeros antepasados conocidos. No hablaba, no pensaba como tú o como yo, pero dio un paso decisivo. Empezó a caminar erguido, y eso cambió todo. Con el tiempo, esos primeros seres evolucionaron. Apareció el Australopithecus, una criatura que ya se paraba bien derechita y que vivió hace más de 3 millones de años. De hecho, un fósil muy famoso de esta especie se llama Lucy. Y no es mexicana, pero sí es una celebridad del pasado. Lucy caminaba en 2 patas, comía frutas, raíces y trataba de no convertirse en cena de algún león hambriento. Luego vino el Homo habilis. ¿Sabes qué significa eso? Hombre hábil. ¿Por qué? Porque fue el primero en hacer herramientas de piedra. Imagínate esa escena. Un grupo de estos humanos primitivos rompiendo piedras, afilándolas para cortar carne o romper huesos. Fue el primer paso hacia la tecnología. Tal vez no eran smartphones, pero para ellos, una piedra filosa era su mejor invento. Después llegó el Homo erectus. Este compa sí que revolucionó todo.
Aprendió a usar el fuego. Y eso no solo servía para cocinar. El fuego daba calor, luz, seguridad. Además, ya no eran simples carroñeros. Ahora sí, cazaban. Trabajaban en equipo. Se escondían entre los arbustos. Rodeaban al animal. Usaban lanzas de piedra. Era cazar o morir. Y gracias a eso, su cerebro comenzó a crecer. El cerebro necesitaba más energía. Y la carne cocida la daba. Así, paso a paso, nuestros antepasados fueron saliendo de África. Cruzaron desiertos, bosques, glaciares. En Europa dieron origen a los neandertales. En Asia, a otras especies. Y en África surgió el Homo sapiens. Sí, nosotros. Hace unos 300.000 años nacía el ser humano moderno. El Homo sapiens no solo cazaba, también dibujaba en cuevas, enterraba a sus muertos, cantaba, soñaba. ¿Sabes qué fue lo que nos hizo diferentes? Que podíamos imaginar cosas que no existían. Dioses, espíritus, mapas, nombres, canciones. Y eso nos permitió formar grupos más grandes, cooperar, sobrevivir. Hoy, después de millones de años, manejamos autos, navegamos internet y construimos rascacielos. Pero no olvides esto. Todo comenzó con una piedra afilada, con una fogata encendida en la noche, con un grupo de humanos asustados, pero unidos. De ahí venimos tú, yo y todos. Esta es la historia de cómo empezó todo. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete, porque aquí seguimos descubriendo los secretos más profundos de nuestra especie. Y mientras nuestros antepasados seguían su camino, algo más comenzaba a cambiar en su forma de ver el mundo. Ya no se trataba solamente de cazar o recolectar. Ya no era solo correr detrás del alimento o protegerse de un depredador. El humano empezó a mirar el entorno con otros ojos. Empezó a preguntarse por qué llovía, por qué salía el sol, por qué nacía un niño o moría un anciano. Y esas preguntas no venían del estómago, venían del corazón. En el silencio de la noche, frente a las llamas del fuego, los grupos humanos comenzaron a compartir más que carne o frutos. Compartían palabras, sueños, recuerdos. Uno contaba cómo había escapado de un león. Otro hablaba de un sueño, donde el espíritu de su abuelo le hablaba. Y sin darse cuenta, los humanos estaban inventando algo tan poderoso como el fuego, el relato, la historia, la voz que une generaciones. Así nacieron los mitos, las primeras leyendas. Algunas decían que los árboles hablaban, otras que el trueno era el enojo de un dios. Con esos relatos, los niños aprendían, los jóvenes se inspiraban y los ancianos eran escuchados. Porque en aquellos tiempos, los ancianos no eran desechados como hoy muchas veces ocurre. Eran los sabios, los guardianes del saber, la memoria viva del clan. Y con el tiempo, aquellas pequeñas aldeas empezaron a crecer. Al principio eran solo unas cuantas chozas de barro junto a un río. Luego, aparecieron cercas, caminos de tierra, canales para regar. Ya no era solo sobrevivir. Ahora se construía, se planificaba. Algunos se encargaban del grano, otros del ganado. Algunos cuidaban a los niños, otros hacían vasijas, tejían mantas o tocaban tambores. Porque sí, también nació la música. Y no fue un invento de las ciudades. Desde la prehistoria, el ser humano golpeaba piedras, soplaba cañas, frotaba huesos huecos. Hacía sonidos que lo conectaban con algo más grande, con lo invisible, con lo que no entendía, pero sentía. El ser humano comenzaba a dominar su entorno, pero también empezaba a ser dominado por algo nuevo, la organización. Ya no era suficiente con que todos fueran iguales. Empezaron a surgir diferencias. Algunos tenían más comida, otros más fuerza. Algunos sabían curar, otros sabían luchar. Y con eso también nació el poder. El líder ya no era solo el más fuerte, sino el más respetado.
el que podía negociar, prever, tomar decisiones. A veces eran hombres, a veces mujeres. Y con ellos llegaron las primeras normas, las reglas no escritas, lo que se podía hacer y lo que no. Porque vivir en comunidad no es fácil. Hay que ceder, hay que compartir, hay que confiar. Y cuando los grupos crecieron aún más, nació otra necesidad: registrar, escribir, recordar de forma más duradera. Así, hace unos 5000 años, en las llanuras de Mesopotamia, se inventó la escritura. No empezó con poemas ni novelas. Comenzó con números, listas, cuentas. ¿Quién debía qué? ¿Cuántas ovejas tenía tal familia? ¿Cuántos sacos de trigo se habían recolectado? Era la escritura al servicio de la administración. Pero pronto, esa misma escritura sirvió para algo más profundo, para contar los orígenes, para describir a los dioses, para dejar huella. Las tablillas de arcilla hablaban de héroes, batallas, diluvios, promesas divinas. Y lo mismo ocurrió en Egipto, en China, en los pueblos mayas. Todos, sin conocerse, comenzaron a usar símbolos para hablar con el tiempo. El pasado se convirtió en memoria, el presente en organización, el futuro en esperanza. Y mientras tanto, los seres humanos comenzaron a levantar ciudades, no solo para protegerse, sino para crecer juntos. Uruk, Jericó, Çatalhöyük. Eran más que aldeas. Tenían murallas, templos, plazas, lugares para el comercio, para el culto, para el intercambio. La vida ya no se vivía en soledad ni en pequeños grupos nómadas. Ahora se vivía en comunidad, con miles de almas respirando juntas, creando cultura. Con esas ciudades llegó también el comercio a larga distancia. Lo que no se tenía, se conseguía intercambiando. Sal, madera, piedras preciosas, tejidos, conchas, oro. Todo circulaba. Pero no solo objetos, también ideas. Porque cuando dos culturas se encontraban, aprendían una de la otra. Y así, el conocimiento se multiplicaba. Algunos pueblos comenzaron a observar el cielo, a medir los ciclos de la luna, a contar las estaciones, a predecir eclipses. La astronomía nació no como ciencia, sino como una necesidad, para sembrar en el momento justo, para cosechar cuando correspondía, para organizar la vida según el ritmo del cosmos. Así nacieron los calendarios. Algunos eran solares, otros lunares. Algunos combinaban ambos, y todos ellos revelaban una verdad. El ser humano no solo miraba a la tierra, también levantaba la mirada al cielo. Y con el tiempo, esa observación del cielo se convirtió en algo más profundo. Se transformó en espiritualidad organizada. Surgieron religiones más complejas, con templos, sacerdotes, ofrendas, rituales diarios. El humano no solo creía en lo invisible, ahora también construía estructuras para honrarlo. Las pirámides de Egipto no eran solo tumbas, eran puentes hacia la eternidad. Los zigurats de Babilonia, los altares de los pueblos andinos, los monolitos de Europa, todos hablaban el mismo lenguaje, el deseo humano de trascender. Y esa misma necesidad de trascender se expresó también en el arte. Pinturas, esculturas, canciones, danzas, todo servía para decir: aquí estoy, esto siento, esto creo. Porque el ser humano no se conformaba con existir. Quería dejar marca, ser recordado. Pero no todo fue paz. Donde hay poder, hay conflicto. Las primeras guerras no fueron por odio, sino por recursos, por tierras fértiles, por agua, por ganado. Y con las guerras nacieron los ejércitos, la estrategia, las armas más sofisticadas, la defensa de lo propio y la conquista de lo ajeno. El ser humano, que antes solo sobrevivía, ahora podía dominar. Y sin embargo, también desarrolló la compasión. Aparecieron las primeras leyes, como el Código de Hammurabi, que intentaban ordenar la convivencia. Se escribieron normas que hablaban de la justicia,
de penas, de protección a los débiles. Porque incluso en la dureza de la vida había espacio para la empatía. Las familias se organizaban en clanes, los clanes en tribus, las tribus en pueblos, los pueblos en reinos, y cada vez más la humanidad se parecía a lo que somos hoy. Con diferencias, sí, pero también con puentes que nos unen. Porque desde el principio todos venimos del mismo lugar, compartimos la misma raíz. Somos ramas distintas de un mismo árbol. Y mientras la historia avanzaba, los humanos escalaron montañas, atravesaron desiertos, llegaron a América por el estrecho de Bering, miles de años antes de que existieran fronteras. Habitaron cuevas, selvas, islas, dominaron climas extremos, desde el hielo del Ártico hasta las arenas del Sahara. Y en cada lugar adaptaron su cultura, su comida, su vestido, su lenguaje. Porque el humano no es estático, es cambio, es búsqueda constante. Hoy vivimos en un mundo lleno de tecnología, pero todo lo que somos empezó allá, hace millones de años, cuando un grupo de seres temerosos miró una chispa de fuego por primera vez, cuando compartieron comida, cuando inventaron palabras, cuando enterraron a sus muertos con amor. Esa es nuestra verdadera historia. Una historia que no se encuentra en los libros de escuela, pero que está escrita en nuestros huesos, en nuestra memoria colectiva, en nuestro deseo eterno de entendernos y de recordar. Y mientras sigamos contando esta historia, seguiremos vivos.
Grunt. Sniff. Grunt. Ooh. Grunt!
Grr.